capítulo 2, versículo 1. ¿Me pueden confirmar con un amén? Leámoslo todos a una misma voz. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Puede tomar asiento. Y quiero primero darle la bienvenida a todos los amigos. Créanos que es de gran bendición y nos alegra mucho que nos acompañe. Pero más alegre, más contento está nuestro Señor Jesucristo, que lo está esperando con los brazos abiertos. Amén. Bueno, hay algo aquí en este texto que leímos que me gustó. Y es: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hoy quiero predicar algo, y pues el tema que el Señor me ha regalado es un culpable declarado justo. Amén. Y este título pues no es refiriéndome tanto al Señor, sino a nosotros. En este texto podemos ver una gran obra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y es de la justificación. Cuando habla del abogado, ese que nos defiende, amén. Y quiero que meditemos unos minutos en esto. Y para definir un poco la palabra sobre la justificación, en nuestro lenguaje cotidiano lo utilizamos para mostrar una serie de evidencias que pueden comprobar nuestra inocencia, por decirlo así, ¿cierto? Es tratar de yo justificar una acción o algo que de pronto he hecho. De pronto un ejemplo claro es: ¿cuántos han llegado tarde al trabajo? Cuento que yo soy experto en eso. No, y a veces uno le pregunta, ¿por qué llegó tarde? Y uno empieza, no, jefe, es que el perro, saqué al perro y ese perro de voló, mano, y ya no quiso volver. O el metro, y empezamos a mostrar como una serie de evidencias para poder justificar la llegada tarde, ¿sí o qué? ¿Cierto? Presentamos excusas. Hay otros casos más graves, donde ya se necesita una intervención de un abogado, en caso tal de algún delito. Y se han presentado muchos casos de pronto de asesinato y empiezan a mostrar una serie de evidencias, que yo no fui, yo en esa hora, en ese momento en que fue ese suceso, yo estaba en el trabajo, y presentamos como una serie de evidencias, ¿cierto? Tenemos un abogado ahí que también nos defiende, muestra esas evidencias, para que así en cierto caso nos puedan declarar justos de aquella acusación. Esto lo hacen con el fin de que al final de todo ese proceso, poder decirle a esa persona, usted es culpable o es justo. En base a las evidencias, es culpable o es justo, ¿cierto? Pero si traemos esto a nuestra vida y lo llevamos a nuestra vida espiritual, a lo que nos compete como cristianos, si traemos todas esto que ya hemos dicho, tal vez no funciona de la misma manera, ¿cierto? Porque si a alguien le demuestran con pruebas contundentes de que sí hizo algo malo, lo declaran culpable y va preso. Pero si en nuestra vida mostramos unas evidencias y miramos las evidencias que nos acusan, definitivamente para adquirir nuestra salvación, está grave, ¿cierto? Seríamos totalmente culpables del pecado. Si delante del Señor se demostraran todas esas evidencias, no habría ninguna excusa que pudiera decir, este está libre, porque todos somos culpables. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno.
no hay justo, o sea, de toda la raza humana no hay uno. O sea, todos somos culpables. Si nuestra salvación la evaluamos desde nuestra perspectiva humana, definitivamente todos seríamos condenados. No tendríamos nada que ver con la salvación. Todos definitivamente iríamos a la condenación. Pero gracias a Dios, esto no se mide por parámetros humanos, por leyes humanas, por el pensamiento de la lógica humana. El que juzga es Dios, dice Romanos 8:33. Él es el que juzga. Y quiero que me lo proyecten Romanos 8:33 y el 34, que dice una parte que a mí me gusta mucho. Y me muestra esta gran labor, este gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es ese que dice, no, este no va al infierno, yo pagué el precio de en la cruz del Calvario. La justificación de Dios rompe con todas las leyes de la justicia, porque lo más justo que hay en la tierra es que usted y yo fuéramos condenados, pero esa misericordia divina de Dios rompe toda ley y dice, este no será condenado. ¿Sabe? Es que este Dios hace justo al culpable y hizo culpable al más justo de todos. La palabra justificar viene de una expresión que es una expresión griega y no hace referencia a alguna declaración humana. Hace referencia a una declaración de justificación divina. Es decir, en nuestra justificación ante Dios, no hubo ser humano que pueda decir y alzar su mano, eso es gracias a mí, no. El único que puede decir eso es Dios, porque Él fue el que descendió y murió por nosotros. ¿Sabe? Y a veces, pues como que malentendemos el tema. Dios mío, ¿dónde la saqué? Como que no entendemos muy bien. La que a veces se emociona, man, y se inventa palabras. Y a veces pensamos que, como que Dios, en su justificación, como que se hace el de la vista gorda y finge que nunca hemos pecado. Y no es así. ¿Sabe? La justificación es que el castigo del pecado que usted y yo cometimos ya fue pagado. Ese castigo fue ejecutado. ¿Sabe sobre quién? Sobre Jesucristo, el Señor, allá en la cruz del Calvario. O sea, usted no va a recibir castigo, no porque al Señor se le olvidó que usted pecó, no. Usted no recibe castigo porque el Señor ya lo recibió y Él puede decir, ya yo lo recibí por Él. ¿Sabe? Es que Dios castiga el pecado, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y usted sabe qué pasó allá en la cruz. Si Dios no castigara el pecado, ¿sabe? Sería un juez que dejaría libre a algún asesino. Muchas gracias, hermana. No. Sería ese juez que deja libre a un asesino. Y estudiando esto, pues aquí en Colombia no pasa tanto, pero a veces uno en las películas por allá de Estados Unidos uno ve
que cuando alguien comete alguna infracción, algún delito, le dicen, usted tiene que pagar una fianza y lo dejamos libre. Y cuando a ese señor, pues al que lo cometió, lo dejan culpable, dicen, bueno, usted tiene que pagar tanto de fianza y va para la cárcel si no la paga, ¿cierto? Pero cuando la justicia de Dios entra en acción, cuando nosotros nos van a decir, usted tenía que pagar esto y esto y esto, nos encontramos que hubo uno que ya pagó esa fianza por nosotros y la pagó a precio de sangre. Es decir, cuando esa justicia de Dios venga a juzgar, su misericordia, aquella justificación va a decir, ya fue pagado, a este me lo dejan libre. Este no tiene nada que ver con todo el pecado que ha cometido, con aquel delito que ha hecho, porque ya yo pagué por él. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe? En todos estos textos que hemos leído, en ninguno muestra algún nombre de otro ser humano, siempre muestra a Jesucristo. En ningún otro muestra que fue gracias a algún ser humano, no, muestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y a lo largo de la Biblia hay un sinnúmero de textos que muestran que es gracias a que Jesús murió en la cruz. Usted y yo hoy podemos tener acceso a ese perdón de pecados. ¿Sabe? Dios cambió esos papeles. Y como dije ahorita, Dios hizo culpable a un justo. Él hizo culpable al más justo de todos. Y a los que éramos culpables nos hizo justos. Algo que no merecíamos, algo que nuestras acciones demostraban que no éramos dignos, pero Él nos ha hecho dignos. Porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó su camino. Y si no, mire su vida antes de convertirse al Señor. Y si no, amigo, mire su vida cómo va. Yo tal vez no conozca lo que usted hace. Y tal vez usted pueda decir, yo estoy bien así. Pero si no tienes a Dios grabado en tu corazón, si la justificación de Dios no ha hecho el efecto en tu vida, ¿sabe? Así usted pueda decir que está bien. No está bien. Porque hace falta ese toque que solamente lo da el Señor. Este mismo texto de Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por la fe. Y este texto nos muestra el papel tan importante que juega la fe. Porque la fe es, aparte de todo lo que ya conocemos sobre la fe, porque necesitamos fe para todo. Si vamos a orar por un enfermo, necesita fe. Si usted va a ser bautizado, necesita fe. Si va a predicar, necesita fe. Si va a salir, necesita fe. ¿Sabe? Si usted quiere que la justificación de Dios haga efecto en su vida, necesita la fe. Porque la fe es esa confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, que le dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí pudiste morir y tú sí pudiste pagar aquel precio que yo no podía pagar. Tú lo hiciste. Pero sabe, no es solo tener fe tampoco. La fe es un papel muy importante, pero Santiago 2:24 dice, ustedes ven que el hombre es justificado
por las obras y no solo por la fe. Hay otro texto que dice que la fe sin obra es muerta. Pero hay otro que también dice que no es por obra, sino por gracia. Pero esa gracia también demanda fe, también demanda obras, perdón. Y no que sus obras lo vayan a hacer salvo, porque usted puede hacer las mejores obras que un ser humano alcance. Usted puede ser el mejor ser humano del mundo, pero si el Rey de la Gloria te dice, yo no te he perdonado tus pecados, vas directo a la condenación. Pero si el Rey de la Gloria te dice, yo ya perdoné tus pecados, Él te va a decir, venid benditos de mi Padre. Porque no son nuestras obras. Santiago sigue diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe pero no obras? ¿De qué sirve decir yo voy a la iglesia y voy a la pentecostal, pero en la calle nos conocen por obras de gente injusta, de gente culpable, de gente que no ha sido justificada? ¿De qué sirve decir yo tengo fe y creo en Dios? Entonces no es solo el hecho de que Jesús ya pagó. También nosotros debemos empezar a orar por todo lo que Jesús ya hizo en la cruz. Amén. ¿Sabe? Este sacrificio, esta justificación, no fue solo un momento, no solamente fue mientras usted lo bautizaron y lo sacaron. No solamente cubrió esos pecados que usted hizo antes de ser bautizado. O sea, esa justificación cubre hasta lo que usted no ha hecho todavía. Porque si no estamos exentos de fallar algún día. Y Dios nos libre. Dios nos libre de algún día fallar. Dios nos libre de algún día caer. Dios nos libre de algún día pecar. Pero si algún día pecamos, ¿sabe? Y me vuelvo al texto que leímos al principio. Si alguno hubiere pecado, ¿sabe? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Es que esta obra no solamente fue por un momento, no, esta obra sigue vigente en cada vida, aún en los creyentes, tanto como en los amigos. Y ahora yo le pregunto, nuestra fe, nuestras acciones, si van direccionadas en el mismo camino. Porque cuando el juicio de Dios venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Si nos va a encontrar diciendo, no, yo soy de la iglesia, yo soy bautizado. Pero nuestras acciones dirán lo contrario. Esta justificación, querido amigo, es como ese paz y salvo que te dan. De decir, ya fue perdonado. Sí, ya Cristo pagó tus pecados. Pero si tú no tienes ese paz y salvo, si tú no tienes esa acta que borró todas tus culpas, todos tus pecados, créeme que ese sacrificio de pronto no va a tener el efecto en tu vida. Porque sobre nuestra vida, sobre la vida del ser humano, hay un acta que le es contraria, pero fue anulada ya en la cruz del Calvario, que fue deshecha ya en la cruz del Calvario por aquel Rey de Gloria que un día murió por nosotros. Aquella acta que nos era contraria, aquella deuda que teníamos anotada, nuestro nombre. Jesús ya la pagó, querido amigo. Esa deuda fue cancelada. Pero tú necesitas recibir aquel paz y salvo que comprueba que realmente esa deuda en tu vida ya no existe.
que esa deuda en tu vida, esa deuda que acusaba tu vida, ya fue desechada. Y en esta hora quiero también hablarles a los hermanos y hablarnos a nuestra vida, porque créame, esto es una espada de doble filo y corta en ambas direcciones. Y porque de pronto uno esté parado acá no significa que nunca se haya equivocado. Así como ustedes, todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros errores. Y por eso tomé este versículo del principio de Primera de Juan, que dice, es que abogado tenemos. No estamos solos, querido hermano. Sí, tal vez las pruebas han llegado a tu vida, tal vez la dificultad, tal vez has fallado, tal vez has cometido un error. Pero tienes el mejor abogado que existe. Un abogado que nunca ha perdido un caso, un abogado que nunca nos ha dejado solos, un abogado que nunca nos ha abandonado, que aunque podemos estar en guerra, podemos estar enfermos, podemos estar abatidos. Creo que es Pablo el que dice y menciona una serie de situaciones en las que podemos estar en persecución, que podemos estar en peligro, que su vida puede estar corriendo peligro. Pero estamos con Él, que podemos estar abatidos, que podemos haber perdido alguna batalla, pero nunca la guerra, porque este Dios que tenemos está siempre con nosotros, en cualquier caída, en cualquier resbalón. Él ha dicho, ya yo pagué por aquel pecado, ya yo pagué por aquella situación. Así que nunca estamos solos. Tenemos ese Dios que siempre nos acuerda. Y qué bueno que usted nunca se le olvide, porque mi hermano, a veces el diablo quiere acusarnos y decirnos, tú ya fallaste. Tú no sirves para nada. Cometiste este y menciona un sinnúmero de errores. Yo no sé si seré el único que le ha pasado, que a veces al arrodillarme a orar, llegan acusaciones de cosas que he hecho, que ya a veces ni ganas de orar porque siento la culpa y le digo, Señor, ¿yo qué le voy a decir si yo soy culpable? Señor, ¿cómo me voy a presentar delante de ti si no hay ninguna evidencia que compruebe que soy inocente? Y a veces hasta ganas de no volver a la iglesia dan. Pero sabe, si usted es uno que está pasando por eso o que ha pasado por eso, y si algún día usted pasa por esta situación, sabe, mi hermano, abogado tenemos. Que si el diablo quiere acusarnos y quiera destruir nuestra vida, siempre hay un Dios que está justificando. Siempre hay un Dios que hizo una obra en la cruz, que siempre nos justifica, que siempre nos santifica. No importa lo que hayas hecho, amigo, no importa lo que hayas hecho. El sacrificio en la cruz alcanza. No importa si te has equivocado muchas veces. No importa si el mundo te dice que tú no tienes solución, que tú ya no tienes perdón. ¿Sabes? Eso son mentiras. Porque este sacrificio de Dios no cubre momentáneamente, no fue solamente por un momento. Este sacrificio de Cristo en la cruz fue para borrar los pecados.
Yo quiero invitarle a que esté sobre sus pies. Y si hay algo que de pronto atormenta tu vida, si hay algo que de pronto te acusa, si hay algo que de pronto siempre está ahí en la mente, te equivocaste, esto no debías de hacerlo. Si hay algo que siempre te dice eres un pecador, yo quiero decirte que hoy hay un Dios que pagó el precio y que te dice: tú eres mi hijo, yo te he perdonado, yo te he santificado. Alce su voz al cielo. Y si hay algo de que pedirle perdón al Señor, hágalo. Hágalo con total confianza. No importa los pensamientos que lleguen a su vida. No importa los pensamientos que lleguen aún en este momento. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Porque ahí está nuestro oportuno socorro. Porque abogado tenemos a Jesucristo, soberano Dios y Padre del cielo.